Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola, hola, espero que todas se encuentren muy bien. Por aquí les habla Lana y estoy muy feliz de acompañarlas una vez más en el podcast de Joven Verdadera. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez se han detenido en medio de un día normal y se han preguntado, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente lo que hago tiene sentido? ¿Para qué estoy aquí? Creo que de una forma u otra, todas hemos pasado por momentos así. A veces estamos estudiando, trabajando o simplemente viviendo nuestra rutina y empiezan a surgir esas preguntas como profundas sobre nuestro propósito. Queremos sentir que nuestra vida tiene significado, que lo que estamos haciendo realmente vale la pena. Y la cultura tiene muchísimas respuestas para ofrecernos. Nos dice que encontraremos propósito si alcanzamos el éxito, si descubrimos nuestra pasión, si construimos una identidad auténtica o incluso si seguimos lo que sentimos. Pero, aunque esas respuestas pueden sonar atractivas en el momento, al final muchas veces nos dejan con un vacío, porque no fueron diseñadas para sostener el peso de nuestra vida. La buena noticia es que Dios no nos dejó tratando de descubrir esto por nuestra cuenta. En su palabra encontramos respuestas firmes para las preguntas más importantes de la vida. Y es ahí donde descubrimos quiénes somos realmente, para qué fuimos creadas y dónde encontrar el gozo verdadero. Y para conversar sobre todo este tema tan importante, la verdad, me acompaña Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, Lana. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Yo bien también, a la verdad, muy bien. Qué bueno. Oye, qué bonita introducción compartiste ahorita con las chicas hoy. Y me encantó que dijiste que en la palabra del Señor encontramos respuestas firmes para las preguntas más importantes de la vida. Y eso es verdad. Y me encanta que lo dijeras y bueno, lista para platicar contigo hoy. Qué bueno que estás lista, porque vengo con mi primera pregunta. Y es si cuando eras más joven que ahora, obviamente, ¿cómo imaginabas que sería tu vida hoy? O sea, ¿se parece tu vida ahora a la expectativa que tenías cuando eras más joven? No, la verdad no. Y creo que lo había compartido brevemente en otro episodio hace algunos meses. Creo que fue aquí contigo. Uh-huh. Si mis planes, si mis expectativas se hubieran cumplido, ahorita tuviera 15 años de casada y 5 hijos. Estaría casada con un varón de Dios que le gustara servir en la iglesia, ir de misiones tal vez una vez al mes para que él predicara y yo pudiera aplicar mis conocimientos médicos en algún lugar por aquí en mi país. Para entonces, pues regresar a la ciudad con el resto de la familia y seguir con nuestras vidas, ¿no? Y bueno, tú me dirás. Hoy tengo 3 años de casada. Gracias a Dios, sí me casé con un varón de Dios y es lo más importante. Claro. Pero él fue llamado como pastor. Me mudé de ciudad, lejos de mi familia, para poder servir junto con él, donde Dios lo llamó. Antes daba clases de idioma, porque eso fue lo que estudié. Y ahorita pues sirvo aquí en Aviva Nuestros Corazones, gracias a Dios. Y bueno, el Señor hasta ahorita no ha tenido a bien darnos la bendición de tener bebés. Y pues sí, es muy diferente a como yo lo hubiera imaginado o inclusive hasta planeado, entre comillas. Wow, y es que es una realidad que nosotros planificamos e idealizamos una vida, pero al final el Señor tiene la última palabra y su voluntad siempre es mejor a cualquier cosa que nosotras hayamos planificado. Pero ¿por qué crees que es tan fácil poner nuestra identidad en lo que hacemos, logramos o sentimos? Bueno, Alana, después de todos estos años, me doy cuenta que nuestra visión es tan limitada. ¿Y sabes por qué? Porque no conocemos a Dios íntimamente. Nos aferramos a cosas que creemos que son las mejores para nosotras, cuando en la mente infinita de Dios, su voluntad dice su palabra que es buena, es agradable y perfecta. Y tal vez nuestros anhelos y deseos sean muy legítimos y no tengan nada de pecaminoso. Yo creo que de lo que te conté ahorita sobre mis planes de vida cuando tenía 15 años,
Tú puedes decir, pues no, realmente no había nada malo ni nada pecaminoso ahí, pero la pregunta es, ¿por qué quería lo que quería? ¿Realmente Claro. quería esperar en la voluntad de Dios para la historia que Él estaba escribiendo para mí? ¿O yo quería lograr mis anhelos y mis planes piadosos para yo poder estar contenta y feliz de haberlos alcanzado y de paso agradar a Dios? Ujú. Puedes verlo. Hoy yo te puedo asegurar que muchos de mis deseos estaban bien disfrazados de piedad, pero realmente eran metas y proyectos personales, donde quizá yo en mi mente tan limitada pensaba que podía demostrar mis capacidades como esposa, como mamá, como profesional, como hija de Dios, como servidora en la iglesia, pero poniendo ahí mi identidad. Y quisiera leer un par de versículos alrededor de esta afirmación. Miren lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Y lo hemos leído yo creo que tantas veces aquí en el podcast de Joven Verdadera, pero creo que es bien importante. Dice este pasaje: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y eso es lo que yo te decía hace un momento, Alana. Esto es lo que sucede cuando no conocemos a Dios. Nuestra mente, en lugar de ser renovada por su palabra, por su sabiduría, por su consejo, es moldeada por la corriente de este mundo, por lo que este mundo y la cultura valora, por lo que este mundo define como propósito. Sí, muy cierto. Y es que a veces no pensamos que si la palabra de Dios no es lo que está moldeando nuestro corazón y renovando nuestra mente, lamentablemente otra cosa lo está haciendo, porque es que nunca estamos en neutro, por así Así es. decirlo. Y siguiendo hablando de propósito, si nuestro propósito no empieza con nosotras y nuestros proyectos personales, como tú decías, entonces, ¿dónde comienza? Comienza, como dice este mismo versículo, en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Mm, Dice este pasaje que eso es lo más lógico que podemos hacer. El capítulo 11 de Romanos, un capítulo anterior, habla de la salvación que hemos recibido y cómo hemos sido injertados en la familia de Dios. Por tanto, empieza el capítulo 12, lo más lógico es vivir para Dios, para sus propósitos para nosotras. Y mira, el catecismo de Westminster y el de Heidelberg contestan una pregunta muy similar de la siguiente manera. Uno dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. ¿Y qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Consciente o inconscientemente, yo creo que más consciente, buscamos lo que nos traiga gloria a nosotras, lo que demuestre nuestro valor por medio de nuestras capacidades, nuestras habilidades, dones, logros, que desarrollamos tanto en contextos de la iglesia como en nuestros estudios, escuelas o metas profesionales que deseamos alcanzar. Y queremos vivir nuestras vidas disfrutando de ello, viendo a futuro lo que esto podría traernos todavía más placer, y seguimos haciendo planes. Y aunque podemos servir a Dios con todo esto, con lo que Él nos va equipando, porque es algo bueno, nunca ha sido su deseo que ahí se encuentre nuestra identidad, sino en la verdad de que fuimos creadas, llamadas y salvadas para Él. Ahora somos hijas de Dios y hemos rendido nuestra vida a Él en arrepentimiento por la obra de Cristo. Ahí es donde se encuentra nuestra identidad, y todos esos regalos que nos da deben apuntar a Cristo, magnificar su belleza. Y eso es darle gloria. Y cuando entendemos esto, entonces podemos disfrutar cada cosa que hacemos, porque apunta a algo más grande que nosotras mismas. Nos quitamos del centro de la atención, nos quitamos del centro de la gloria, y entonces apunta a nuestro Salvador. El otro catecismo que te mencionaba, Lana, dice: no soy dueño de mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Y uno de los pasajes bíblicos base para entender esto está en Romanos también, capítulo 14, versículos 7 al 8, que dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos. Y sobre este pasaje y sobre esta pregunta y respuesta tan profunda, Juan Calvino, un teólogo, dijo: si no somos nuestros sino del Señor, entonces ya sabemos de cuáles errores debemos huir y hacia dónde debemos dirigir todos los actos de nuestra vida. Y escucha esto, Lana. Escuchen esto, chicas. Él dice: no permitamos que nuestra razón ni nuestra voluntad dirijan nuestros planes y nuestras obras. No establezcamos como meta buscar lo más conveniente para nosotros. Permitamos que su sabiduría y su voluntad gobiernen nuestras acciones. Permitamos que todos los componentes de nuestra vida estén enfocados hacia Él como nuestra única meta. Y eso es bien interesante y bien importante. Esa es nuestra única meta en la vida. Así que, si pertenecemos al dueño y Señor del universo, si fuimos creadas por Él, si fuimos compradas a precio de sangre para Él, lo único que realmente puede llevarnos a disfrutar de su propósito para nosotras es vivir en continuo agradecimiento, respondiendo al regalo más grande de salvación que hemos recibido, haciendo su voluntad y lo que a Él le trae gloria. Y esto nos alinea a su corazón, a su sabiduría. De lo contrario, si no hacemos esto, siempre estaremos en una dura batalla al querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de quien nos creó. Amén. Gracias, Moni, por compartir esto. Y en cuanto ya a la parte práctica y en lo que hacemos en el día a día, ¿qué significa vivir la gloria de Dios un lunes cualquiera? O vivir para la gloria de Dios, mejor dicho, un lunes cualquiera en la rutina de la vida. Uh-huh. Esa es una muy buena pregunta, Lana, porque a veces pensamos que las cosas que le dan gloria a Dios son las cosas grandes, esas cosas que se ven bien espirituales que podemos hacer para Él. Pero no es así. Pensemos otra vez en esto. Fuimos creadas para Él. Dentro de su creación, Él selló un diseño particular en nosotras. Y a medida que vamos creciendo, al conocerlo íntimamente, como yo te decía al inicio, al estar rodeada de una comunidad en la fe, al escuchar instrucción de nuestros padres, nuestros pastores, así como de hermanas mayores y maduras en la fe, empezamos a abrirnos camino a lo que el Señor va marcando para nosotras. Así que yo quiero que piensen en dos cosas. Número 1, la Biblia dice en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y yo creo que el comer y beber son de las cosas más ordinarias de la vida. No se siente tan grande ni tan espiritual comer y beber, ¿no? Uh-huh. Pero el Señor nos dice que lo hagamos para Él. Y eso le da gloria cuando lo hacemos para Él. No porque es bueno para nosotras el comer y beber bien, aunque sí lo es, sino porque le pertenecemos a Él. Y cuando lo hacemos de manera correcta, le adoramos a Él. Entonces, darle gloria a Dios no es solamente cuando predicamos a alguien, cuando nos casamos con un varón fiel, cuando cantamos en la iglesia. No, comienza desde nuestro hogar, de hecho. Comer y beber, lo más ordinario. Pero ahí el versículo añade, y cualquier otra cosa. Y ahí va la cosa número 2 que yo quiero que ustedes piensen. En la etapa de vida en la que te encuentras ahorita, ¿en qué te está pidiendo el Señor que seas fiel? Piénsalo por un momento. Entonces, hazlo para Él y ahí le das gloria. ¿Ayudas en la limpieza o en la cocina en la casa? Hazlo para su gloria. ¿Ayudas a cuidar a tus hermanitos tal vez? Hazlo para su gloria. ¿Sirves en la escuela dominical para niños en tu iglesia local? Hazlo para su gloria. ¿Estudias el bachillerato o una carrera profesional? Hazlo para su gloria. Aunque nadie vea el esfuerzo que tú haces al cocinar, aunque nadie vea que no usas la inteligencia artificial para hacer tu tarea o para copiarte en algún examen, aunque nadie vea que sacrificaste una salida con amigos por estudiar la lección para la escuelita dominical, el Señor sí te ve. Y cuando haces las cosas que Él ha puesto por delante con gozo y gratitud por lo que has recibido en Cristo, entonces Él se lleva la gloria. Y si alguien te ve, que también sea Él quien se lleva la gloria.
Mira estas palabras de Jesús en Mateo 5:16. Él dijo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, y entonces dice, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Wow. Amén. Creo que es muy importante que continuamente tengamos eso en la mente, que todo lo que hacemos y lo que queremos hacer y lo que hagamos sea para su gloria. Y esta última pregunta creo que complementa perfectamente todo esto que dijiste. Y es entonces, ¿cómo cambia nuestra vida cuando descubrimos que nuestro mayor gozo está en vivir para darle gloria a Dios y no en las circunstancias de la vida? Ujú. Sí, realmente sucede algo hermoso, Lana, y te lo puedo decir porque lo he experimentado. Cuando tus planes no se cumplen, pero si buscas amar a Dios y glorificarle a Él, puedes vivir con mucho gozo, contentamiento y paz en todo lo que nuestro Dios en su soberanía permite en nuestras vidas, porque está dentro de su propósito de glorificarle a Él. No siempre estamos contentas a perfección, ¿no? Porque por nuestra tendencia a entristecernos por las cosas que no salen conforme a nuestros planes, pues a veces sí nos cuesta mucho recordar este pasaje tan conocido de Romanos 8:28 que dice que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, y nos cuesta a veces descansar en eso. O también es difícil no estar afanosa, sino llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración con acción de gracias, como dice también Filipenses. Pero a medida que vamos madurando en el Señor, y si en verdad seguimos conociéndole y aferrándonos a su verdad, te aseguro, como unos 15 años después, ¿no? Mi edad a comparación de la edad de la mayoría de las chicas que me están escuchando, el Señor sigue siendo fiel. Y el Señor se sigue llevando la gloria, cumpliendo sus propósitos para nuestras vidas, aún en medio de la enfermedad, que no estaba planeado por ninguna de nosotras, muy seguramente. En medio de lo que a nosotras nos parece un cambio de planes, el Señor sigue siendo fiel y sus propósitos se siguen cumpliendo. Y mira, esta es la parte más hermosa. Tenemos la gran bendición de saber que como hijas de Dios, quien sostiene el universo, sostiene nuestras vidas también. Así que si los planes cambiaron para ti, para Dios no cambiaron. Él no estaba escribiendo tu historia y luego tuvo que parar y borrar y corregir porque se equivocó. No, todo está planeado para quienes pertenecemos a Él. Entonces podemos confiar en eso, podemos descansar en eso y podemos darle gloria a Él por todas estas cosas. ¿Por qué? Pues no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Amén. Me gustó mucho eso que dijiste. Si los planes me cambian a mí, a Dios no le cambiaron. Creo que es importante tener eso pendiente y no pendiente, sino como, bueno, sí, tenerlo como grabado en la mente, que la voluntad del Señor siempre es la que se va a cumplir y siempre es mucho mejor de cualquier plan que yo haya hecho o plan de semana en mi agenda, que a algunas de nosotras nos gusta mucho hacer eso. Así que muchísimas gracias, Moni, por acompañarnos. Esta ha sido una conversación muy, pero muy necesaria. Y creo que todas nosotras necesitamos recordar esas verdades una y otra vez. Así que, de verdad, muchas gracias. Y para ya terminar, me gustaría dejarles, como siempre, con nuestro momento de la verdad del día de hoy. Y es que quizás llegaste a este episodio preguntándote cuál es tu propósito de vida, esperando encontrar una fórmula o un plan detallado para el futuro. Pero la realidad es que antes de preguntarnos qué debemos de hacer con nuestra vida, debemos preguntarnos para quién vivimos y a quién tenemos que darle gloria, porque no es a nosotras mismas, es al Señor, como nos recordaba Moni. Y esa respuesta cambia todo, porque fuimos creadas por Dios, rescatadas por Cristo, y ahora vivimos para conocerle, obedecerle y darle gloria. Sin importar si hoy eres estudiante, si trabajas, si estás buscando empleo o si todavía no tienes claro qué harás dentro de 5 años. Todo cobra sentido cuando realmente nuestro propósito de vida es darle toda la gloria y honor a quien nos creó. Y tal vez siente que lo que haces es insignificante, que nadie nota tu esfuerzo. Pero recuerda esto, Dios sí lo ve. Él ve cuando decides hacer lo correcto, aunque nadie te esté observando. Ve cuando sirves con alegría, ve cuando estudias con excelencia.
trabajas con integridad, amas a tu familia o permaneces fiel en las pequeñas responsabilidades que Él puso delante de ti. Y cuando hacemos todas estas cosas con un corazón agradecido por la salvación que hemos recibido en Cristo, nuestra vida empieza a señalar a aquel que realmente merece toda la gloria y todo el honor. Y hay también otra verdad que también queremos dejar en tu corazón, y es que si perteneces a Cristo, puedes descansar. El Dios que sostiene el universo, sostiene tu vida. Nada de lo que has vivido ha tomado a Dios por sorpresa, como vimos ahorita. Él no está improvisando contigo, sus planes siguen siendo perfectos y Él usará cada etapa de tu vida para cumplir sus buenos propósitos. Así que esta semana, en medio de tu rutina, antes de preguntarte ¿qué quiero hacer con mi vida?, prueba a hacer una pregunta diferente. Señor, ¿cómo puedo glorificarte hoy con lo que has puesto delante de mí? Porque cuando vivimos para su gloria, descubrimos que ahí es donde encontramos el verdadero gozo. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que haya sido de ánimo para ti. Y también les recordamos que ya casi por ahí viene la conferencia Mujer Verdadera 2026. Y aún están a tiempo de reservar sus boletas. Si estás interesada y el Señor lo ha puesto en tu corazón ser parte de este tiempo, te invitamos a visitar mujerverdadera26.com, donde pueden encontrar todos los detalles. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio del podcast Joven Verdadera. Chao. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.